Hoy vamos a automatizar reportes de Excel con Python. La idea es que aprendamos a poder conectar Excel con Python y generar estos reportes. Por ejemplo, acá tengo una carpeta donde tengo mis archivos de Python que vamos a enseñarle a crear. Y si yo ejecuto aquí este script que les voy a también enseñar, se me va a crear este archivo de Excel en donde, bueno, tiene unos productos, ciertas categorías, el precio y el stock. Y como ven, me creó una tabla para esto. Eso lo vamos a hacer también automáticamente. También me puso una alerta cuando el stock fuera 10. Me dejó de otro color aquí el producto. Ordenó los precios de mayor a menor en términos de colores. O sea, los colores que están más rojos tienen un precio mayor y los que están en verde tienen un precio menor. Y además me creó estos gráficos, tanto de los stock por cada uno de los productos como la distribución por categoría. ¿Ok? Y la idea es que también me genere este reporte diario, por ejemplo, hoy el 20 del 11 del 2024, en donde me dice cuántos productos diferentes tengo, el total de inventario, que sería la suma de cada uno de los inventarios, y el valor total del inventario, que sería la suma del producto entre cada uno de los elementos. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a enseñar cómo hacer esto, así que comencemos. Para eso vamos a crear un nuevo archivo de Python, o un nuevo proyecto en Python. Y aquí en la carpeta proyecto voy a crear una nueva carpeta o directamente aquí en la carpeta proyecto lo vamos a crear. Le vamos a poner OK y le vamos a poner un nombre, es automatizar, por ejemplo, _Excel. ¿Ok? Le vamos a dar a crear. Entonces vamos a empezar a trabajar con nuestras librerías, con nuestro proyecto. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, crear un archivo de Python que le vamos a poner crear Excel-inicial. La idea es que con esto vamos a ir creando nuestro archivo de Excel. Para lo primero que vamos a hacer es enseñarle cómo crear un archivo de Excel y cómo trabajar con celda y esas cosas, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es importar la librería OpenPyXL, pero no la tenemos instalada, así que la vamos a instalar. Yo les recomiendo instalar la librería directamente pip install OpenPyXL, pero la versión 3.1.2 en términos gráficos empeoraron unas cosas en las librerías más actuales, así que les recomiendo usar esta. Así que vamos a darle enter y vamos a esperar que se termine de instalar, ¿ok? Como ven, ya se instaló, ya no me manda el error. Y también desde la librería OpenPyXL Style, es decir, de estilo, vamos a importar las fuentes para crear fuentes también, o sea, trabajar con fuentes. Pattern file para rellenar la celda y el alignment para la alineación de la celda, ¿ok? Entonces vamos a crear una función que se va a llamar crear Excel inicial, en donde, bueno, vamos a usar la librería OpenPyXL para crear un nuevo archivo de Excel. Para crear un nuevo archivo de Excel, primero tengo que crear un objeto de Excel de la librería OpenPyXL. Entonces, vamos a crear una variable WB, que va a ser un objeto de la librería OpenPyXL, que es un workbook, es decir, un libro de trabajo. Si tuvieran esto en Excel, por ejemplo, si abriéramos Excel, esto sería un workbook. Un workbook sería el libro 1 de Excel, ¿ok? Y cada una de estos de abajo sería un worksheet o una hoja, ¿ok? Entonces, el WB va a ser el workbooks y cuando hablemos de WS van a ser cada una de las hojas, ¿ok? Voy a cerrar esto, no lo voy a guardar. Entonces lo que estamos haciendo aquí es creando un nuevo objeto, un nuevo libro de Excel y a la hoja activa, a la hoja activa le vamos a llamar WS, ¿ok? Entonces para obtener la hoja activa del Excel vamos a usar wb.active, ¿ok? Y le vamos a poner como título a esa hoja, le vamos a poner ws.title, inventario principal. Si queremos guardar nuestro libro de Excel, usamos wb.save y le ponemos el nombre del archivo que queremos, que en este caso inventario-tecnología.xlsx, ¿ok? Entonces aquí vamos a usar la función, vamos a llamar la función crear Excel inicial y vamos a ejecutar este archivo. Ok, aquí me dice que se ejecutó. Voy a ver acá y como ve aquí me creó un archivo de Excel que si lo abro va a estar vacío. Pero bueno, si lo abro directamente desde la carpeta, aquí automatizar Excel, como ven me creó el archivo de Excel, inventario tecnología, que es el nombre que le puse. Y si lo abro, va a tener solo una hoja que se llama inventario principal, que es la que creamos acá, el WS Title, y que es una hoja vacía. Ok, entonces ahora vamos a ir rellenando este Excel, vamos a ir dándole algunos o entregándole algunos datos. Vamos a definir primero los encabezados, aquí antes de guardarlo obviamente. Vamos a definir los encabezados que vamos a tener un ID de producto, el producto, la categoría del producto, el precio y el stock, ¿ok? Eso solo con esa tabla vamos a trabajar. Aquí ustedes pueden adecuar la tabla a lo que ustedes trabajen normalmente.
pero yo voy a usar esto de acá, ¿ok? Y voy a crear algunos datos ficticios en donde vamos a crear una matriz o una lista de listas en donde cada elemento de la lista va a ser otra lista que va a tener, vamos a tener el ID del 1 al 5, vamos a tener los nombres de los productos, la categoría, el precio y el stock de cada uno de los elementos, ¿ok? Eso es simplemente para poder ir o para poder llenar nuestro Excel. Luego vamos a escribir los encabezados del Excel. Entonces vamos a iterar, vamos a hacer un for. Déjenme cerrar esto de acá. Vamos a iterar un for entre cada una de las columnas, que sería cada uno de los encabezados, y de la lista encabezado. Es decir, cada columna va a tener el nombre del encabezado, de cada uno de los elementos del encabezado. Y en la variable call vamos a ir guardando el número de columna. Recordar que en Python partiría de 0, 1, 2, 3, 4. Pero en Excel la primera columna sería la 1, no la 0. Por lo tanto, le estoy diciendo acá, estoy diciendo enumérate, voy a iterar con enumérate para que se vaya enumerando cada uno de los encabezados, que se va a ir guardando en la variable columna el número se guarda en la primera variable, los elementos se guardan en la segunda variable, con la función enumérate, que yo le entrego una lista y me itera en cada uno de los elementos de la lista y le va poniendo números. Pero quiero que ese número parta del 1. Eso es lo que le estoy diciendo acá, entonces con esto va a partir del 1 y no del 0. Entonces el primer elemento va a ser el 1, que va a ser el ID. El segundo elemento va a ser el 2, que va a ser el producto. El tercer elemento del 3, categoría y así sucesivamente, ¿ok? Entonces en cada iteración yo voy a estar en una celda, ¿ok? Entonces vamos a crear una variable celda que va a ser igual a WS. Recuerden que el WS es nuestra hoja activa. .cell, es decir, de la hoja activa vamos a tomar la celda que va a estar en la fila 1, porque mis elementos quiero que estén en la fila 1, lo encabezado, y en el número de columna call, que va a depender del número encabezado, que va a ir del 1 al 5, ¿ok? Que el 1 va a ser el ID, el 2 el producto, el 3 la categoría, el 4 precio y el 5 stock, ¿ok? Entonces, a esa celda, por ejemplo, en la primera iteración va a ser 1, 1, 1, en la celda 1, 1, vamos a guardar celda.value, el valor del encabezado. En el 1.1 sería el ID. En la segunda iteración, en el 1.2 sería el producto. En la tercera iteración, en el 1.3 sería la categoría y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, si yo itero ahora, si yo hago acá, boom, y abro nuestro Excel nuevamente. Como ven, acá se puede observar que ya tengo los encabezados de mi tabla, ¿ok? Eso sí, le vamos a dar un poquito más de formato. Por ejemplo, están en Calibri, pero están en texto normal. Los encabezados me gustaría que estuvieran centrados, que estuvieran en negrita, que tuvieran, no sé, por ejemplo, un relleno gris, no sé. Y esas cosas. Entonces ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a irnos acá en el celda value. Entonces aquí en cada una de las iteraciones, voy a cerrar acá. Vamos a ir dándole valor a la celda, o formato a la celda más que valor. Entonces con el celda.font vamos a escoger la fuente que esté en negrita, ¿ok? Entonces ahora ejecuto y como ven ahora están en negrita. Cada una de las columnas va a estar en negrita. Luego con el con celda.fill, voy a usar el pattern fill, que es básicamente un relleno sólido, un tipo sólido, y va a ser un gris, ¿ok? Entonces con el pattern fill yo lleno la celda, le doy color al fondo de la celda. Entonces yo ejecuto, vamos a ver que ahora las celdas tienen un fondo gris, ¿ok? Acá hay varios tipos de file type. Por ejemplo, podemos hacer una cuadrícula con dark grid. Si ejecutamos de nuevo. Ahora hay una cuadrícula que no se alcanza a ver exactamente, no es un relleno sólido, sino que tiene como puntitos. No sé si lo logran visualizar. Por ejemplo, si lo cambio en vez de dark grid, le pongo un light grid, ahí sí, y ejecuto de nuevo. Ahora creo que se ve mucho mejor la cuadrícula, ¿ok? Y así hay varios tipos de rellenado, pero yo le voy a dejar el solid. Pero si quieren otro, también pueden ir usándolo, ¿ok? Y finalmente lo que vamos a hacer es con el celda.alignment, y con alignment vamos a poner que la alineación horizontal sea centrada. Entonces vamos a ejecutar de nuevo y vamos a abrir, y como ven, aquí tengo todos los elementos centrados. Perfecto, ya tenemos entonces nuestro encabezado. Vamos a hacer algo similar ahora para escribir los datos. Entonces vamos a escribir los datos, ¿ok? Entonces aquí vamos a iterar por cada uno de las filas de los datos, que serían estos de acá. Entonces vamos a tener dos iteraciones, porque recordar que cada elemento de datos tiene otra lista. Entonces la primera iteración van a ser las filas, van a ser estas, y después vamos a iterar por las columnas, porque aquí parto del 2, porque la fila 1 son las de los encabezados. Por lo tanto, ahora quiero partir del 2 para que el ID de la fila sea el 2, para que los valores se vayan poniendo en el valor 2 y no en el 1, ¿ok? Y bueno, la columna también parte del 1, por lo mismo que expliqué anteriormente, que Python parte de 0 y acá tengo que forzar que parta del 1. Entonces para cada celda, cuando
voy a crear la variable celda, que ahora va a ser WSCell, que voy a estar parado en la fila, que la primera fila que itero, que sería la 1, por ejemplo. No, claro, la fila 1, perdón, la fila 2, la 1 son los de encabezado, y la columna 1. Entonces, en la fila 2 y columna 1, yo tengo que poner el ID 1. Entonces, aquí ponemos el valor, celda.value, que va a ser el valor, que básicamente el primer valor va a ser 1, el segundo va a ser este, el tercero, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, si ahora ejecuto esto y abro mi archivo de Excel, como ven, ya tengo todos los valores. Eso sí, no me gusta mucho porque varias cosas. Primero, no los tengo centrados. Y lo otro, las categorías no se alcanzaban a ver completas. Entonces tendría que agrandar un poco las categorías. O sea, perdón, las columnas para que las categorías y el producto se vean completos. Ok, entonces vamos a hacer eso. Primero vamos a usar el Celda Alignment, lo mismo, para centrar nuestros valores. Vamos a ejecutar. Y ahora sí están centrados, cada uno de los valores están centrados. Como ven, ahí están centrados. Y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a dar tamaño a las columnas. Vamos a cambiar el ancho de las columnas, ¿ok? Entonces vamos a iterar por cada una de las columnas en el rango de 1. Recordad que las columnas parten del 1. Hasta el tamaño de los encabezados más 1. ¿Por qué el tamaño de los encabezados? Porque recordad que en las iteraciones de Python itera desde el valor que tengo acá hasta el valor anterior del de acá. Entonces, como el tamaño del encabezado son 5, 1, 2, 3, 4, 5, iteraría hasta el cuarto, que sería el precio. Pero yo quiero que itere hasta el siguiente, entonces le pongo un más 1, ¿ok? Entonces ahora lo siguiente es con ws.columnDimension, y aquí tengo que usar el OpenPy XLis utils getColumnLetters col, que sería cada una de las columnas, .width, es un poco extenso, pero bueno, con esto ustedes pueden darle el ancho a la columna. Por ejemplo, voy a poner 10, voy a ejecutar, vamos a abrir acá y no se ve mucho cambio, entonces vamos a dejarla en 25 para que se note mucho mejor el cambio. Vamos a ponerlo 25, ejecutamos, vamos a abrir aquí y como ven ahí sí. Ahí ya tengo mi tabla, mucho mejor, las columnas del 1 al 5. Me puso un ancho de 25 píxeles. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera parte lista. Vamos a poner acá un print de archivo de Excel creado exitosamente. ¿Ok? Y lo otro que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo archivo de Python, que va a ser nuestro archivo principal, que se va a llamar main.py. Vamos a dejar acá. Y vamos a importar, crear Excel inicial. Y vamos a ejecutar aquí la función crear Excel inicial. O más bien, from crear Excel inicial, vamos a importar la función crear Excel inicial. Y ahora sí la llamo y ya puedo ejecutar el archivo desde acá. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque vamos a hacer harta automatización y la idea es que con un botón nosotros lo podamos crear y podemos llamar a los distintos archivos de Python que vamos a usar en este capítulo, o en este video. Entonces, si yo ejecuto acá el main.py, me dice archivo de Excel creado exitosamente, lo puedo abrir, perfecto. Y como ven ahí me lo crea. Ok, entonces ahora vamos a la segunda parte. Entonces vamos a crear acá otro nuevo archivo de Python. Nuevo archivo de Python que le vamos a llamar automatización-inventario. Entonces lo que vamos a hacer acá es tomar nuestro archivo que creamos y vamos a hacer ciertas cosas con ese archivo, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es importar la librería. Vamos a importar la librería OpenPyXL, obviamente, para trabajar con Excel. De estilos también vamos a importar las mismas librerías, pero también vamos de openpy.utils. Vamos a importar la librería getColumnLetters que vamos a usar más adelante. Y le voy a explicar cuándo lo usemos. Y también vamos a importar la librería DataTime para poder trabajar con fechas. Voy a cerrar acá nuevamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir un archivo de Excel, porque ya creamos un archivo de Excel delante, pero ahora tenemos que abrirlo. Entonces vamos a crear una función que se llama cargar inventario. Recordar que el archivo se llama inventario tecnología. Entonces vamos a cargar el archivo inventario. Y para eso vamos a usar try. Para si nos manda algún error que no se pueda abrir el archivo, no se caiga la aplicación, sino que me mande un mensaje de error. Y vamos a guardar la variable WB del workbooks, lo mismo, OpenPyXL. Vamos a cargar load workbooks y el nombre del archivo que es inventario tecnología. Y en caso que me mande un error, por ejemplo que no exista el archivo, vamos a imprimir en pantalla no se encontró el archivo. Ok, aquí ustedes pueden poner más excepciones si quieren. Yo voy a dejar esta por ahora. Vamos a lo mismo, a crear nuestra variable de la hoja activa, que va a ser, déjenme poner algunos enter hacia abajo. W va a ser w.active para tomar la hoja activa y le vamos a poner como título inventario principal. Y si quieren aquí también pueden aplicarle formato a los encabezados, lo mismo que hicimos anteriormente, por si quieren guardarlo en otro archivo, para que les guarde con el mismo formato. Y finalmente vamos a retornar tanto el libro, el W, que sería nuestro workbooks, inventario tecnología, y nuestra celda.
Aquí simplemente lo que hice, para los que se preguntan qué hice acá, finalmente iteré en las columnas de los encabezados y le di el mismo formato. ¿Esto por qué? Porque ustedes quizás quieran hacer, no quieran guardar en el mismo archivo todo y quieran hacer algún respaldo y para que les quede con el mismo formato, simplemente eso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a definir acá una función que se va a llamar automatización inventario, que va, al igual que nuestro archivo, que va a tener aquí un título o un texto que va a ser función principal que ejecuta las operaciones de automatización. ¿Ok? Simplemente eso. Y lo primero que vamos a hacer es cargar el inventario con la función que acabamos de crear. Lo vamos a guardar en dos variables que van a ser W y S, porque recuerden que aquí me retorna tanto el libro como la hoja. Y si me manda un error, vamos a salirnos de esta función, simplemente eso, ¿ok? Y luego lo vamos a guardar en un archivo, pero aquí vamos a ponerle versión 2 por ahora, después lo vamos a dejar en la misma versión, cuando sepamos que estamos haciendo todo bien. Entonces simplemente lo vamos a hacer en w.save, inventario tecnología-versión 2, ¿ok? Y vamos a poner proceso de automatización completado exitosamente. Lo que estamos haciendo ahora es abrir y guardarlo con otro nombre, lo único que hemos hecho. Queremos ver si esto está funcionando. Vamos a ejecutar. Y me dice, perdón, me llamaba la función, entonces vamos a llamar a la función entonces automatización inventario, ahí sí, vamos a ejecutar y me dice proceso de automatización completado exitosamente, me voy a la carpeta y como ven acá se me creó el archivo tecnología versión 2, en donde vamos a ir. Como ven, está con el mismo formato. El archivo tecnología está ahí, perfecto. Como ven, simplemente me lo guardó. Me hizo una copia del archivo con el cual vamos a ir trabajando. Entonces ya, vamos a subir. Y aquí después de cargar inventario vamos a crear otra función. Que la función se va a llamar actualizar precio. Entonces aquí en la actualizar precio vamos a entregarle como parámetro la hoja activa y el porcentaje que nosotros queremos actualizar los precios, por ejemplo. ¿Ok? Entonces esta función va a tener como docstring, actualiza los precios del inventario según un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iterar por cada una de las filas, desde la segunda fila hasta el máximo de fila más 1. Ya le expliqué el más 1 por Python, que si le pusiera el máximo de fila me iteraría hasta la fila anterior. Entonces, por eso le tengo que poner el más 1 para que me itere hasta la última fila. Y vamos a tomar el precio actual, que va a ser un float del valor de WS, del valor de la celda, de la fila a cual estoy iterando, y la columna 4. Porque la columna 4, recordar que, si yo abro mi archivo de tecnología, la columna 4, 1, 2, 3, 4 es la columna de los precios. Entonces yo estoy iterando en cada uno de los precios, ¿ok? Entonces cada uno de esos precios le voy a guardar una variable que se va a llamar precio actual. Vamos a crear una nueva función que se va a llamar nuevo precio, que va a ser el precio actual por 1 más el porcentaje que le quiero sumar. O sea, por ejemplo, si le pongo un 20%, le entrego 20 acá, va a ser 0,2 más 1, 1,02. Entonces tengo que multiplicar el precio por 1,02 para sumarle ese porcentaje. ¿Ok? Si quiero bajarle un 20%, tendría que entregar un menos 20 a la función. Y lo que hago después es actualizar la fila, nuevamente la celda, perdón, ws.cell de la fila correspondiente, la columna 4.value, y le pongo redondeo al nuevo precio con 2 decimales. ¿Ok? Entonces vamos a bajar aquí a nuestra automatización de inventario. Vamos a poner acá un print, sistema de automatización de inventario. Vamos a actualizar el precio, por ejemplo, vamos a actualizar el precio un 5%. Entonces vamos a usar la función que creamos recién, actualizar precio. Le vamos a entregar la hoja activa como parámetro y el porcentaje en este caso va a ser un 5%. Y vamos a imprimir precio actualizado en un incremento del 5%. Vamos a ejecutar y me dice que el proceso de automatización completado exitosamente. Entonces, este es mi archivo original, ¿ok? Vamos a ponerlo acá, agrandarlo un poquito. Y vamos a abrir nuestro archivo versión 2. Y como ven aquí, el precio aumentó de 8.99 a 9.44 y todos aumentaron un 5%. Ok, entonces ya logramos hacer eso. Lo siguiente que vamos a hacer, aquí vamos a crear una función que vamos a verificar el stock bajo de los productos, ¿ok? En donde vamos a recibir de parámetro nuevamente la hoja y el límite mínimo, que por default va a estar en 10, pero si nosotros le queremos entregar otro límite mínimo, lo tenemos que entregar como parámetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta función? Vamos a generar alertas para productos con bajo stock. Entonces, aquí vamos a poner productos bajos. Nuevamente vamos a iterar en cada una de las filas en el rango 2, recordar, porque parto de la segunda fila, la primera es de encabezado, hasta el máximo de filas más 1, que ya lo expliqué anteriormente. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar stock, que va a ser igual a un entero del valor que tenga la celda correspondiente a la fila que estoy y la columna 5. ¿Por qué la columna 5? Porque la columna 5 es la de mi stock, ¿ok? Entonces con el punto value yo voy a tener el valor de esa celda y con el int lo transformo a entero. Ahora, si el stock es menor al límite mínimo, que en este caso es 10, vamos a guardar el nombre del producto de la celda correspondiente, pero de la columna 2. La columna 2 tiene el nombre del producto. Entonces, si este es 10 o menos, que en este caso sería el monitor, vamos a guardar el nombre de este producto
en la variable producto. Voy a dejar dos productos acá con menos de 10. Por ejemplo, este lo voy a dejar en 5 en laptop. Y voy a guardar este archivo, ¿ok? Entonces vamos a ir guardando el nombre del producto. Si el producto tiene un stock menor o igual a 10, lo vamos a guardar en la variable producto. Y a la lista que puse productos bajos, que inicialmente estaba vacío, le vamos a agregar ese producto y el stock. ¿Ok? Y lo siguiente que vamos a hacer es marcar en rojo esa fila de que tiene el stock bajo. Entonces aquí tenemos que iterar en cada una de las columnas para marcar todas las columnas en rojo. Entonces iteramos en el rango de 1, las columnas parten en 1 hasta el máximo columna más 1. Y aquí vamos a cambiar el color de la celda. Entonces con W cells, correspondiente a la fila y la columna, vamos a usar el fill con el pattern fill y le vamos a poner este color que es el color rojo de tipo sólido, que es lo que hicimos anteriormente, pero en vez de ponerle gris, ahora va a ser rojo. Y vamos a retornar acá los productos bajos. ¿Y dónde está? Aquí. Vamos a retornar entonces la lista con los productos bajos. ¿Ok? Entonces me voy aquí a nuestra automatización. Antes del save, después de actualizar precio, vamos a verificar los stock bajos. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar productos bajos, que va a ser igual a la función que acabamos de crear, que la función esta, le entregamos como parámetro el WS y el límite mínimo lo dejamos vacío para que sea por default 10. Si lo queremos cambiar tendríamos que entregarlo. Por ejemplo, quiero que sea 20 o 30, le ponemos 30 acá. Pero lo vamos a dejar como está por default, que es 10. Y vamos a hacer un if. Si producto bajo es igual true, es decir, hay productos con stock bajo, vamos a imprimir alerta productos con stock bajo. Vamos a poner 2 puntos y vamos a iterar en cada uno de la lista de productos bajos. Vamos a iterar el for en producto y stock en productos bajos. Recordad que producto bajo es una lista de tuplas, en donde cada tupla tiene su producto y stock. ¿Ok? Producto y stock. Vamos a bajar nuevamente. Entonces vamos a iterar en cada uno de los productos y stock en los productos bajos. Y vamos a imprimir el producto y el stock en unidades que le quedan. Perfecto, entonces vamos a ejecutar esto entonces nuevamente. Y como ven acá me dice alerta productos con stock bajo. El laptop que tiene 5 unidades y el monitor Samsung que tiene 10 unidades, que son exactamente los que tienen menos 10 o menos unidades. Y acá, ¿por qué no está en rojo? Porque este es el versión 1, tengo que abrir el versión 2 y aquí me pone en rojito ambos productos con stock bajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a cambiar acá para aquí mi automatización. Le vamos a cambiar este de 15, en vez de 15 van a ser 5 unidades para que me cree el Excel ya con 5 unidades. Perfecto. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear un informe diario que me tome la fecha actual y me cree el estatus actual. O sea, me ponga cuáles son los productos actuales, los precios, la cantidad, etcétera. Y eso que se vaya guardando en hojas distintas. Entonces vamos a crear un reporte que se va a llamar generar reporte, que básicamente me genera un reporte del inventario actual, para que el Excel, si se va actualizando este Excel, no se vaya perdiendo la información que tenía en el día a día, por ejemplo. Para eso vamos a cargar inventario con la función cargar inventario que teníamos antes. Lo mismo a como poner, si no me lo carga, que se salga de la función nomás. Vamos a crear una hoja nueva para el reporte. La hoja nueva vamos a guardar la fecha actual con el método datetime.datetime.now. Yo obtengo la fecha y hora actual y le vamos a dar formato con strftime, que me lo muestre en año, mes y día, la fecha actual. Y vamos a crear una hoja nueva que se va a llamar ws-reporte, en donde vamos a poner wb created y le vamos a poner reporte y la fecha actual. ¿Ok? Aunque podría ser... No, dejémoslo así. Dejémoslo así. Lo mismo, vamos a copiarlo encabezado. Vamos a copiar los datos de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Simplemente para que me copien los datos que tengo actualmente en esa fecha. Y vamos a añadir ciertas estadísticas. Entonces esta estadística vamos a ir a la fila de estadísticas, que va a ser de la fila máxima que tiene datos. Vamos a saltarnos 2 espacios y vamos a empezar a escribir ahí. ¿Ok? Fíjense, antes de añadir la estadística vamos a ejecutar. Déjenme bajar acá para que se vaya entendiendo lo que estoy haciendo. Aquí vamos, antes de guardar, vamos a generar reporte. ¿Ok? Entonces si yo ejecuto esto y abrimos nuestro archivo versión.2, no se ha creado todavía porque no he devuelto nada. ¿Ok? Entonces aquí en la función generar reporte vamos a retornar nuestro archivo, nuestro libro wb, y aquí antes de guardar vamos a poner wb va a ser igual a generar reporte para que me entregue la actualización del archivo. Vamos a ejecutar esto y ahora si abro el archivo, la versión 2, como ven, si me voy acá al reporte, me creó la hoja reporte con la fecha actual, que es 21 del 11 del 2024, ejecuto, cambio la hora. Miren la hora que grabo, son las 12 de la noche. Y como ven, lo que me hizo simplemente es copiarme la tablita. ¿Ok? Tengo la tablita creada acá con los datos que tenía ese día. Eso es como para no ir perdiendo la información día a día. Entonces, antes cuando se ejecuta todo el proceso de nuevo, me guarda el reporte del día para que no se pierda. Entonces, si yo cambio el inventario acá y ejecuto de nuevo, al día siguiente, por ejemplo, me va a guardar el reporte en el día 22 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, acá vamos a poner ciertas estadísticas.
Vamos a poner cuántos productos diferentes tengo, cuánto stock tengo, cuál el valor total de mi inventario. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer en nuestro, vamos a cerrar acá, en nuestra función generar reporte. Aquí donde estamos añadir estadística, que la vamos a añadir en la última columna, en la última fila. Es decir, de acá nos vamos a saltar 1, 2. Entonces aquí vamos a empezar a añadir la estadística. No, perdón, aquí. Vamos a saltar, esta es la última fila, 1, 2. Y aquí vamos a empezar a añadir nuestra estadística, ¿ok? Voy a agrandar para que se vea un poquito mejor. Última fila, 1, 2 y vamos a empezar acá a usar la estadística. Entonces, la fila de la estadística va a ser la máxima fila que tiene datos más 2. Ahí vamos a empezar. Entonces, de la hoja de reporte, que es la que creamos hace un ratito, en la celda de la row stat de la fila máxima más 2 y en la columna 1 vamos a poner el valor estadística del inventario y vamos a usar la fuente negrita, ¿ok? Entonces, si ejecutamos esto y abrimos nuestro Excel, nos vamos al reporte. Se creó estadística de inventario, ¿ok? El título. Lo siguiente, vamos a hacer otra en la hoja de reporte, .cell, en la celda rowstat más 1, es decir, en la fila de abajo, y en la columna 1 también vamos a tener el valor de productos diferentes. Entonces, si ejecuto, abro, me voy a reporte y ahora tengo acá productos diferentes. ¿Y qué va a ser el productos diferentes? Básicamente es que me cuente cuántos productos diferentes hay acá. Ok, vamos a cerrar acá entonces y vamos a crear la siguiente celda, wsreporte.cell, que va a ser en el rowstat más 1, pero esta vez la columna 2, para que me lo ponga al ladito de productos diferentes. Y acá el valor vamos a usar un fstring y vamos a poner un igual y vamos a poner la función count_a, que lo que hace eso me cuenta cuántas celdas de texto hay en el Excel. Y acá voy a seleccionar la columna B2, que es la columna de los productos, la B2, que es la columna de los productos, hasta la máxima, hasta el max row, ¿ok? Que es donde la tabla, donde había más, la última fila que tenía valor inicialmente, ¿ok? Entonces aquí lo que estoy haciendo es que en esa celda me ponga esta fórmula. Con el igual me reconoce ya Excel que es la fórmula, ya que es importante que la fórmula, aunque ustedes tengan el Excel en el español, la fórmula tiene que estar en inglés. La fórmula que quieran usar, ¿ok? Vamos a ejecutar esto. Perdón, tengo abierto el archivo. Lo guardamos, ejecutamos nuevamente. Ahí sí. Vamos a abrir ahora. Nos vamos al reporte. Y como ven, aquí me dice 5 y me hace el contar a. Vieron que acá igual me cambió, me la puso la fórmula en español. No hay problema. Yo tengo el Excel en español, pero la fórmula la tengo que poner en inglés en Python. Y como ven, me contó los elementos y me puso 5, que son los 5 productos que yo tengo. ¿Ok? Por ahora vamos bien. Voy a cerrar nuevamente porque no me mande el error de delante. Vamos a cerrar acá. Perfecto. Ahora vamos a hacer otra celda. Vamos a sumar una, en vez de sumar 1, vamos a sumar 2. Que va a ser el total de inventario. Que básicamente lo que vamos a hacer es, ahora en la columna 2, no en la columna 1, vamos a hacer la suma de la fila 2 hasta el máximo row. Si nos vamos acá, la fila es el stock. Entonces vamos a sumar de la 2 hasta acá. Vamos a cerrar, ejecutamos, abrimos nuestro archivo, nos vamos acá. Y como ven aquí, pone total de inventario, me pone 90 y me suma del E2 al E6. Si me selecciona acá, son los 90. Perfecto. Como ven, me está funcionando bien. A diferencia del otro que puse el count A, aquí puse sum, no puse sumar, recordar. O no suma, suma. Lo puse en inglés. Y lo mismo vamos a hacer para el otro. Ahora nos vamos a saltar una fila más. En la columna 1 vamos a poner valor total del inventario. ¿Y cómo se calcula el valor total del inventario? ¿Cómo sería acá? Estoy en inventario principal, tengo que multiplicar este con este y sumar todo. Y para eso hay una función que se llama mmult, por si no sabían, en donde yo selecciono esta matriz y selecciono esta matriz y perdón, que hice mal. Perdón, es suma producto, me había equivocado. Suma producto la función. Ahí sí, selecciono esta matriz. Y selecciono esta matriz de acá. Y me hace la multiplicación. Primero me multiplica ese por ese y después me suma todos los elementos. ¿Ok? Entonces es la función que vamos a usar. Voy a cerrar acá. Nos vamos a guardar. Entonces vamos a poner wsReporteCell en la fila 3, en la rowstat más 3, en la columna 2. Y vamos a poner acá la función es igual sumProduct, que sería en inglés, en paréntesis de dos puntos del máximo de la fila. Y aquí, aunque ustedes tengan la separación en punto y coma, de nuevo, tienen que ponerla en aquí en Python con coma y después automáticamente su Excel se lo reconoce. Y E2 hasta el máximo del row, que serían las columnas que quiero multiplicar. Ejecuto nuevamente, abro mi tecnología B2 y como ven, me voy acá al reporte, me creo acá la tercera estadística que sería valor total del inventario, que sería la suma de producto de 2 a D6 a E2 a E6. Perfecto. Ahora ustedes si quieren le dan color, le dan
formato a esto, ya vimos cómo darle formato. Si que ustedes quieren darle formato, yo no le voy a dar por ahora. Simplemente quería enseñarle cómo hacer este reporte y cómo usar fórmulas también, ¿ok? No voy a guardar. Entonces, como ya tenemos todo bien hecho en estas dos cosas, voy a hacer que el archivo se llame igual para que no me cree otro archivo. Y lo que vamos a hacer en nuestra función main.py, vamos a desde from automatizar inventario, vamos a importar automatizar inventario, ¿ok? Y vamos a ejecutarlo acá, automatizar inventario. Entonces voy a borrar los dos archivos de Excel y voy a correr acá esto. ¡Tutún! Perfecto, me da la alerta de los productos con bajo stock. Me voy acá y me creo un archivo. Recordad que ahora le puse el mismo archivo. Si lo abro, como ven, acá está el reporte del 21. Aquí está el archivo y acá en el reporte está la información. Ok, entonces ahora vamos a hacer la tercera parte. Ya los gráficos nos faltan. Nos falta hacer que nuestra tablita realmente sea una tabla de Excel, darle formato y crear los gráficos. Así que vamos a crear un nuevo archivo de Python en nuestro proyecto que se va a llamar automatización avanzada y le vamos a dar Enter. Ok, aquí vamos a importar un montón de librería. Entonces aquí vamos a importar un montón de librería. OpenPyXL, los estilos, los gráficos. También vamos a importar las tablas para poder trabajar con tabla. La data validación, la librería de... Esta no la voy a importar acá porque no la vamos a usar aquí. OS para poder trabajar con sistema operativo. Y esta librería Win32 para... En realidad esta tampoco la vamos a usar ahora. Había pensado usarla para otra cosa, pero en este caso no la vamos a usar. Ok, entonces vamos a trabajar con esta librería entonces. Lo primero que vamos a hacer es crear una función que se llama crear gráfico de ventas. Y en realidad es de stock, pero bueno, la vamos a poner de venta, que va a recibir una hoja como parámetro. Que vamos a crear gráfico de barras para visualizar el stock de los productos, ¿ok? Primero vamos a crear el gráfico de barras. El gráfico va a ser un bar chart, un gráfico de barra. Va a tener el título stock por producto. Se crea un gráfico, un objeto de gráfico de tipo gráfico de barra. A ese gráfico le ponemos un título stock por producto. En el gráfico eje Y el título va a ser cantidad de stock. Y en el eje X va a ser los productos, ¿ok? X.tile los productos. Los datos para el gráfico, voy a cerrar acá un poquito para que se vea mejor. Vamos a tener los datos vamos a crear una reference en donde le vamos a entregar la hoja donde está nuestra tablita. Vamos a abrir nuestro Excel y la tablita sería esta, ¿ok? Entonces la reference sería nuestra hoja. La columna 5 va a ser la mínima columna, la columna 5 va a ser acá, la de stock, y la máxima columna va a ser la 5 también. O sea, vamos a seleccionar solo una columna donde están mis datos, la min call y la max call, que va a ser la 5, y la min row va a ser la 1, la primera fila, y la max row va a ser la fila máxima que tenga datos, ¿ok? Porque acá pueden haber muchos más datos, entonces va a seleccionar la fila máxima que tenga datos. Y vamos a crear otra variable que va a ser categorías, que también va a ser reference, pero aquí va a ser de la columna 2, min call la 2, porque aquí vamos a usar los productos, que van a ser nuestro eje X. El min row va a ser el 2. ¿Por qué? Porque los productos empiezan desde la segunda fila. Y el max row va a ser WS max row, es decir, la última fila que tenga datos, que en este caso es la 6. ¿Ok? Luego al gráfico que estamos creando arriba le ponemos add data, en donde tenemos que entregar primero los datos. Y acá le decimos que los datos tienen título from data, le ponemos true. Si ustedes si quieren que no seleccione los títulos, le ponen desde la fila 2. Pero como nosotros le pusimos de la fila 1, le vamos a decir que sí tiene encabezado. Y también tenemos que entregarle al gráfico, vamos a setear las categorías con set categories y vamos a poner las categorías, ¿ok? Y finalmente tenemos que añadir el gráfico a la hoja. Entonces en WS vamos a añadir add chart, el gráfico que nosotros estamos creando en la fila o en la celda G2, ¿ok? Perfecto. Entonces aquí vamos a aplicarlo, perdón. Vamos a crear una función que se va a llamar automatización avanzada, que va a ser la función principal para nuestra automatización avanzada, en donde vamos a cargar el archivo existente. Cargamos el archivo, que es el inventario de tecnología. Lo guardamos en la variable WB, obtenemos la hoja activa y la guardamos en la variable WS. Vamos a imprimir acá iniciando automatización avanzada. Vamos a aplicar todas las funcionalidades. La primera funcionalidad es crear los gráficos automatizados. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el gráfico de venta, que es el que creamos recién, en donde le vamos a entregar la hoja activa como parámetro. Luego llamamos nuestra función principal, que es automatización avanzada. Ejecutamos y espérense que me tengo que guardar aquí. Hay que guardar antes de esto los cambios. Vamos a guardar los cambios en el inventario tecnología, pero le vamos a poner versión 2 nuevamente para que no me sobrescriba
archivo anterior. Ok, vamos a ejecutar entonces ahora sí. Me dice creando gráfico automático, ya debería estar. Y vamos a abrir nuestro inventario tecnología versión 2. Y como ven, aquí me creó el gráfico, en donde me pone estos por producto, me pone los productos y el gráfico. Ok, perfecto, esta parte está bien. Ahora vamos a hacer el otro gráfico, que es el gráfico de torta. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar aquí también. Entonces aquí antes de la automatización avanzada, vamos a crear el gráfico de torta, que le vamos a poner una función que se llama crear gráfico de categorías. Y aquí va a ser crear gráfico circular para visualización de categoría. Vamos a crear un texto de crear gráfico circular. Vamos a guardar la variable gráfico en un pie chart, un gráfico de torta. Y el título va a ser gráfico.title, va a ser distribución de categoría. Lo mismo, vamos a seleccionar tanto los datos como la etiqueta. Los datos esta vez van a ser de la columna 5. La columna 5 es el stock. Pero las categorías van a ser de la columna 3, ¿ok? Que la columna 3 de mis categorías, ¿ok? Simplemente eso. Vamos a hacer un gráfico parecido, pero en vez de que sea de barra va a ser de torta. Y en vez de producto van a ser la categoría. Y lo mismo con gráfico add data, le entregamos los datos. Y con set categoría le entregamos las etiquetas. Vamos a añadir el gráfico a la hoja. Con WS add chart añadimos el gráfico en la celda G18. Ok, perfecto, entonces voy a copiar acá. Y acá donde estamos creando el gráfico de venta, también vamos a crear el gráfico de categoría. Vamos a ejecutar, abrimos nuestro Excel y como ven ya tenemos nuestro gráfico de categorías. Como ven aquí están las categorías y la distribución por categoría. Perfecto, lo siguiente que vamos a hacer es que nuestra tabla sea una tabla realmente, le demos un formato como tabla, que sea un formato tabla, ok, y que no sea un texto fijo nomás, ¿ok? Entonces vamos a crear una tabla de Excel en donde nuestra tablita va a tener un formato tabla. Para eso, después de los gráficos, vamos a crear la función crear tabla. Básicamente lo que vamos a hacer es crear una tabla. Y lo que vamos a hacer primero es convertir el rango de datos en tabla. Entonces vamos a crear una variable tab, que va a ser una tabla, que va a tener el nombre de tabla inventario. Y la referencia de mi tabla va a ser de la 1, de la fila A1, hasta la E, que recordar que el rango de datos empieza de la 1 hasta la E6, pero esto puede ir creciendo, entonces vamos a poner hasta la E y el máximo de la fila. Entonces el WS Max Row. Ok, entonces ahí yo estoy convirtiendo mi rango en tabla. Luego le vamos a dar estilo con style, va a ser igual table style info, en donde el nombre del estilo va a ser table style medium 9. Aquí ustedes pueden ir cambiando el estilo de la tabla. Si ustedes seleccionan acá y se van a tabla, cada esto de estos son un estilo diferente, ¿ok? Como por ejemplo este es anaranjado claro, estilo de tabla claro 21. Pero obviamente estos están en inglés, ¿ok? Yo voy a usar el table style medium 9, simplemente, que no le dé formato diferente a la primera columna. La primera columna es una columna normal, así que le vamos a poner false. Lo mismo a la última columna, tampoco es una columna de total, así que también le vamos a poner false. Esto es para las bandas, que le vamos a poner true, así que me muestre las bandas tanto para las filas como para las columnas, ¿ok? Entonces ahora nuestra tabla tab, le vamos a dar el estilo que con punto table info le vamos a dar nuestro estilo y vamos a añadir entonces WS add table, vamos a añadir nuestra tabla a nuestro Excel. Entonces aquí vamos a poner un print creando tabla en nuestra automatización avanzada y vamos a usar la función crear tabla que le entregamos como parámetro el libro y la hoja. Ejecutamos y debería ya estar lista. A ver, vamos a abrir esto. Y como ven, esto ya está en formato tabla, ¿ok? Como ven, ya lo dejó en formato tabla. Luego le vamos a dar un formato distinto. Vamos a ir cambiando el formato condicional y todo eso. Pero esto ya es una tabla. De hecho, si me voy acá, me dice diseño de tabla y se llama tabla inventario, como el nombre que nosotros le habíamos puesto, ¿ok? Ya no es solo un rango de datos, sino que ya está en formato tabla. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es validación de datos. Por ejemplo, acá que no podamos poner cualquier categoría, que me mande un error si yo pongo cualquier categoría acá. Lo mismo que si yo pongo un stock negativo, por ejemplo, -5, que me mande un error. Eso es lo que vamos a hacer con esa validación de datos. No voy a guardar y vamos nuevamente a nuestro Excel. Voy a cerrar acá, a nuestro Python, no a nuestro Excel. Entonces vamos a crear otra función que se va a llamar aplicar validación de datos, que le vamos a entregar como parámetro la hoja. Vamos a poner aquí el docstring aplicar validación de datos a las columnas. Y la primera validación va a ser para las categorías, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner una variable que se va a llamar categorías-val y vamos a usar el método data validation, que va a ser de tipo lista, ¿ok? Entonces yo le tengo que entregar una lista a esta validación y en fórmula 1, en nuestro parámetro fórmula 1, le entrego la lista. La lista tiene que ser un string, entonces lo voy a empezar con llave simple, o sea, perdón, con comillas simple.
Y luego con comillas dobles yo le entrego los valores que tiene que tomar, que puede tomar esta validación. Por ejemplo, solo puede tomar valores de computadoras, smartphone, accesorios, monitor y periférico, ningún otro valor, ¿ok? Y aquí, si hay algún error de validación, le vamos a escribir, por favor, seleccione una categoría válida. Y el título de la validación, el error title, va a ser categoría inválida. ¿Y a qué le vamos a añadir esa validación? A nuestra hoja, le vamos a añadir la data validación, categorías val, le vamos a añadir esa validación y se la vamos a añadir a nuestras columnas C2 hasta el máximo. ¿Cuál es el C2? Recordar, el C2 es la categoría de C2 hasta la fila máxima, ¿ok? Entonces, este rango solo puede tomar los valores de computadora, smartphone, accesorios, monitor y periférico, ¿ok? Si yo me voy acá abajo, voy a poner print acá 3 aplicando validación de datos y voy a usar la función que acabo de crear, aplicar validación de datos. Le vamos a entregar nuestra hoja como parámetro. Ejecutamos. Ahora abro y como ven ahora si yo me selecciono cada uno de estos, solo me permite seleccionar alguno de estos valores para la categoría. Entonces yo por ejemplo acá monitor lo puedo cambiar a smartphone, ¿ok? Y si yo escribo cualquier otra cosa, me manda aquí un código, como ven acá me dice error de validación de datos. Entonces le digo, por ejemplo, mostrar información de tipo, me dice restricción, el valor debe coincidir con uno de los elementos de la lista. Como ven, me manda un error de validación, me manda una alerta. Perfecto, entonces aquí yo nuevamente voy a cambiar a monitor y la validación de datos ya no me va a mandar un error. Ok, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el stock, que el stock solo pueda tomar valores positivos o 0. Entonces vamos a cerrar acá y nos va a mirar nuestra función validación de datos nuevamente. Y acá abajo vamos a hacer la validación para el stock, que sean números positivos. Y vamos a hacer stock val. Se va a llamar nuestra variable de validación, que se va a hacer una data validación de tipo wall, en donde el operador va a ser graded done y la fórmula va a ser 0. Es decir, que tiene que ser mayores que 0. Lo mismo acá abajo, vamos a poner el tipo de error, el stock debe ser número positivo, el título stock inválido. Añadimos a nuestra hoja la validación con el nombre stock val y se lo damos a la columna E donde está nuestro stock, de lo mismo, de la E2 hasta el máximo de fila. Si yo ejecuto nuevamente esto, ya abro nuestro Excel de nuevo, queremos que se abra, ahí sí, tengo la validación de esta que ya la vimos y tengo esta que por ejemplo si le pongo -5, me manda nuevamente acá un warning, me dice error de validación de datos, me dice tipo de dato número entero, restricción, el valor debe ser un número entero mayor que 0. Perfecto, como ven ya tengo esa validación de datos. No se le había mostrado antes, pero obviamente si yo cambio acá un valor, me cambian los gráficos también. Así que son gráficos que obviamente están linkeados a nuestros datos. Ok, entonces ya tengo la validación de datos y ahora lo que vamos a hacer es darle formato condicional a nuestra tabla. Vamos a cerrar acá. Entonces aquí vamos a crear otra función que se va a llamar aplicar formatos condicionales. También le vamos a entregar una hoja como parámetro. Y acá también aplicar formatos condicionales avanzados. Y aquí vamos a importar de OpenPySQL Formatting Rule. Vamos a importar color scale rule y cell is rule, ¿ok? Para aplicarle color regla a una celda y para usar una escala de colores. Entonces la escala de colores la vamos a usar al precio. Entonces vamos a crear un color scale, que es una variable que va a ser una escala de color, una escala es color scale rule, una regla de escala de color, en donde el mínimo va a comenzar en el mínimo con el color verde claro y va a terminar en el máximo con un rojo claro, ¿ok? Entonces va a tomar esa escala de color y va a ir del verde claro al rojo claro nuestra escala de color, ¿ok? Y eso se lo vamos a aplicar obviamente, ws.condicional formato, se lo vamos a añadir. Entonces con ws.condicional formatting yo estoy dando un formato condicional. Se lo vamos a añadir a la columna D, que es donde está el precio, desde D2 hasta el máximo de filo. Y le vamos a añadir la escala de colores como formato condicional. Entonces ahora sí, yo me voy acá abajo. Vamos a poner print 4 aplicando formatos condicionales. Llamamos a nuestra función, ejecutamos y abrimos nuestro Excel ahora. Esperamos que se abra. Y como ven tenemos la escala de colores desde verde claro a rojo claro, en donde el rojo es el mayor y el verde claro es el menor. Obviamente ustedes pueden usar esta escala de condicional que ustedes quieran. Bueno, entonces ya que aplicamos los formatos condicionales, ahora podemos tranquilamente poner que me guarde en el mismo archivo anterior, ¿ok? Así que vamos a sacar la versión 2 y lo mismo acá, vamos a poner from automatización avanzada, vamos a importar automatización avanzada, ¿ok? Y vamos a ejecutarla acá. Entonces voy a borrar todos los archivos de Excel que tenía. Vamos a ejecutar nuestro archivo main.py. Y como ven acá,
ya se ejecutan los 3 archivos. Primero me crea el Excel, archivo Excel creado exitosamente, me manda las alertas, me dice el proceso de automatización completado exitosamente y después la automatización avanzada también finalizada. Ok, entonces vamos a cerrar esto y vamos a abrir el Excel para ver que esté todo ok. Y está todo ok, perfecto. Como ven, tenemos ya nuestro Excel automatizado, en donde lo que puede ir variando el inventario, van creando los informes diarios, etcétera. Y bueno, si te gusta mi contenido y te gustaría apoyarme de alguna forma, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago de Patreon, aparte de apoyarme, también pueden acceder a todos los códigos de los videos que voy subiendo. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon del canal, a José Jotze, Diego Ángeles, Nelvin González, Qué Táctica, Eric, Daniel Caniulao, J. Torres, Claudio Tapia, Valeria Dueña, Matías Santander, Gustavo, Víctor Ángel, Fabricio Amaya, Denis Valdison, Hans López, Claudio González, Diego Durán, José Flores, Julio Lorca, Oscar Chau, Marco Jacome, Irving Lorenzana, José Luis Cadena, Rafa, Matías Arrasgada, Letici, Kenneth, Omar Valega, Gary Roa, Alexis Rodrigo García, IDBS Channel, Hans Reyes, Eduardo Gamarra, Nahuk Granado, Guillermo David, María Alejandra Loaiza Bustaro, Vicar Padilla, Isaac Orrego, Ricardo Araya, Carol Gutiérrez, Miguel Mendoza, Tommy Cosimi, Samuel Benavides, Carlos Rendón, Carlos Hernández, el más noob del mundo, y Jesús Vargas. Muchas gracias a todos ustedes. También agradecer a los miembros de YouTube, Lucas Javier, Nacho Muesa, Lucia Belén, Dimas Camacho, Máxico Morales, Hernán Avilés, Type B Bono 66, Claudio Pereira, Gonzalo Ponce, Joseph Foster, Sebastián Gallego y Luis C23. Muchas gracias a todos ustedes. Y también agradecer a los últimos cafecitos que me han dado en el canal. Así que a Pérez Javier, Coffee Supporter y Nai Sui. Muchas gracias también a ustedes. Así que bueno, espero te haya gustado, te haya servido. Voy a dejar el video hasta acá. Te voy a dejar 2 videos acá en pestaña final que te pueden interesar. Son de automatización de tareas. Así que te los dejo acá porque te pueden ser de mucha utilidad. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.